Otro más. Hasta ahora tengo 15, pero me parece que había más. Bien. Bueno, no me acuerdo qué fue lo último que dije, pero Esto de continúo. poner en práctica la prohibición sería... A ver. Ya está, ya lo tengo, gracias. Les leo este parrafito del texto que tienen ustedes para leer ahí. Poner en práctica esta prohibición se refiere al trabajo infantil, suponiendo que fuese posible, sería reaccionario, ya que reglamentada severamente la jornada de trabajo según las distintas edades y aplicando las demás medidas preventivas para la protección del niño, la combinación de trabajo productivo con la enseñanza desde una edad temprana es uno de los más potentes medios de transformación para la sociedad actual. Y más adelante dice, Marx defiende pues el trabajo infantil, pero insistiendo siempre en que ese trabajo debe ser reglamentado cuidadosamente, de manera que en nada se parezca a la explotación infantil capitalista. Según Marx, las escuelas elementales deberían hacerse cargo de la educación del niño hasta los 9 años. ¿Qué más? Bueno, después ahí tiene una serie de propuestas, léanlo. La educación socialista preconizada por Marx y Engels exige, por lo tanto, la participación de niños y jóvenes en el proceso de producción, teniendo en cuenta que, para nuestros autores, la producción supone la unidad de la actividad material e intelectual. Esto es lo que le interesa a Marx. No separemos las personas, por un lado los que piensan y por otro lado los que hacen. Esto lo hace el capitalismo y fomenta esta explotación, dice Marx, ¿no? Cuando Marx y Engels hablan de educación por el trabajo, y en el trabajo debe entenderse trabajo como actividad productiva, no como artilugio pedagógico, como actividad productiva real. Los chicos van a participar de la actividad productiva real. No van a hacer como que sí, como si trabajan, sino que van a trabajar de verdad. Mucho menos tiempo, acorde a sus posibilidades, como ya dije antes. A diferencia de los pedagogos burgueses, que consideran el trabajo en la escuela exclusivamente bajo su aspecto pedagógico, Marx quiere, ante todo, vincular el trabajo productivo a la enseñanza, es decir, que su intención se dirige exclusivamente hacia el trabajo útil. Bien. Vamos a ver qué dice más adelante. Todo esto que estoy diciendo, y sigue llegando gente, todo esto que estoy diciendo lo van a encontrar en el texto, si es que lo leyeron, reconocerán algunas partes, y si no, sabrán qué es lo que tienen que buscar, ¿no? Profe, perdón. Sí. Ahí lo que está diciendo es que los chicos tienen que trabajar sí o sí y no enseñarles a trabajar, ¿no? O sea, el proceso de aprendizaje se da en el lugar concreto de trabajo. No vamos a implementar todo un dispositivo o no vamos a montar una fábrica de juguete para que los chicos hagan como que trabajan. No, van a ir a trabajar de verdad, con todas las salvedades que Marx establece, ¿no?
Digo, no se trata de explotar a los niños, no se trata de torturar a los niños. Trabajarán menos cantidad de horas, pero sí estarán en el lugar donde se produce de verdad. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, continuemos. Marx y Engels plantean la existencia de la omnilateralidad, de la polivalencia, que no es otra cosa que la exigencia de un desarrollo total y completo del hombre en el ámbito de todas sus facultades y posibilidades, de sus necesidades y sus capacidades de satisfacción. A ver. Sigo leyendo. Si la unilateralidad conduce a las determinaciones negativas que hemos señalado, la polivalencia es la promesa de perspectivas más halagüeñas. La conclusión que de ello se deriva es la defensa frente a la división del trabajo de una reintegración del binomio hombre-trabajo que nunca debió romperse. Si la división condujo a la unilateralidad, la reintegración debe conducir a la polivalencia. La disponibilidad absoluta, y sigue llegando gente, la disponibilidad absoluta del hombre, polivalencia, debe sustituir a la anterior parcelación, unilateralidad. Como quiera que los paradigmas de la unilateralidad, cada uno por su lado, son el trabajo intelectual y el trabajo manual. O sea, no separemos el que piensa del que hace. Eso es lo que está diciendo Marx. Es imprescindible que la educación se organice de esta manera, que se impida la separación de los hombres en esferas extrañas y opuestas, de manera, en definitiva, que se haga imposible la división del trabajo. Ahí es precisamente donde apuntan las miras de la propuesta de Marx y de Engels, la reivindicación de un régimen que combine la educación con la producción material, constituye el fundamento de la pedagogía socialista. Otra vez. Constituye el fundamento de la pedagogía socialista. El trabajo práctico, productivo, debe ser el medio por el que se lleven a cabo la educación y la instrucción del hombre socialista del futuro. Esto es lo que dice Marx. Marx entiende por polivalencia, vamos aclarando un poco los tantos, la movilidad absoluta del trabajador en la industria y en la sociedad. El trabajador, el hombre, debe poseer una formación polivalente, lo que quiere decir que debe ser posible emplearle en cualquier trabajo. A ver, ¿por qué dice esto Marx? Porque lo que él observa es, miren, acá lo que hay es una división del trabajo que favorece la explotación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Imagínense una cadena de montaje. Sistema productivo de esta época, más o menos, esta época, un poco después, es el Fordismo, el Taylorismo. Son formas de organización del trabajo y la cadena de montaje. Que vendría siendo, imagínense, una cinta que va pasando y ustedes, cada uno de ustedes, o imagínense 10 personas, unas al lado de la otra, parados, sin moverse, y una cinta que va pasando por delante de ellos. La primera persona hace un trabajo, la segunda persona hace otro trabajo, la tercera hace otro. Y cuando llega la última persona, el producto está terminado. De esta manera, aplicando esta división del trabajo, se produce mucho más, sí, muchísimo más. Unidades por día, unidades por hora, se producen muchísimas más. No hay ninguna duda. Pero, esto es un problema, porque esta persona, hay una película que muestra esto, una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Pero, a ver, esta persona hace un trabajo mecánico, repetitivo, manual.
esta persona se pasa todo el día haciendo esto. Claro, si vos haces solamente esto, cada vez lo haces más rápido y mejor. No tiene ninguna duda esto, no hay ningún secreto. Pero también hace que vos seas fácilmente reemplazable. Un día te enojaste, te peleaste con el patrón, y no sé, y el tipo decidió echarte. Bueno, reemplazarte va a ser una cosa muy sencilla, porque el que venga en tu lugar va a tener una capacitación de 10 minutos y adentro. Es muy diferente si vos conocés todo el proceso de producción. Eso era el artesano medieval. El artesano medieval podía fabricar la mercancía desde el principio hasta el final. No tenía ningún problema porque conocía todo el proceso de... A eso se refiere Marx cuando habla de la polivalencia. A eso se refiere Marx cuando dice que no se debe separar, no se debe parcelar el trabajo de esta manera. Digo, a ver, sí, van a seguir aplicando la división del trabajo, pero no es que vos sabés esto y esta parte y nada más que esta parte. Vos sabés todo. Después que trabajes acá o en el de al lado, en el puesto de al lado, es lo mismo, pero conocés todo el proceso de producción. Claro, está capacitado. Y otra de las cosas que propone es no separar el trabajo manual del trabajo intelectual. Esto de que los grandes directores de las empresas y las empresas no funcionan sin los gerentes, sin los economistas, esto, dice Marx, es mentira. Y es más, es mentira. Y está demostrado que es mentira. Y en la Argentina sucedió esto y no hace mucho tiempo. En el 2001 hubo una crisis económica muy, muy, muy importante. En el 2001 los dueños de algunas fábricas se fueron. Simplemente se fueron. Dejaron la fábrica ahí, se fueron, subieron a su auto, se fueron. La dejaron abierta, con la luz prendida, todo, se fueron, desaparecieron. Al otro día los trabajadores iban a su lugar de trabajo y no encontraban a las personas que dirigían esto. Bueno, de ahí vienen las famosas fábricas recuperadas. Las fábricas recuperadas eran fábricas conducidas por sus antiguos trabajadores, que en algún momento, después del 2003, fueron apoyadas económicamente, ¿no? Económica y financieramente, por el gobierno de aquel momento, para que pudieran realizar sus tareas. Y lo hicieron. Y llevaron adelante sus tareas y produjeron. Yo no puedo creer, sigue llegando gente. Y produjeron y llevaron adelante sus tareas y realizaron todo esto y lo hicieron con éxito. O sea, esto demuestra con toda claridad lo innecesario que son los gerentes. Pero en el capitalismo, la sociedad capitalista se llama capitalista precisamente por eso, porque hay alguien que pone la plata, el capital, y hay otro que ponen el trabajo. Burgueses y proletarios, diría Marx. Así que no separemos el trabajo intelectual del trabajo manual. El trabajo manual es el laburo que hace el matricero en la fábrica. Algunos, si fue a una escuela técnica, sabrán de qué estoy hablando. El matricero, la persona que labura concretamente con lo que se produce. Y habrá otro que se encargará del abastecimiento de la materia prima, se encargará de ventas, se encargará de costos, se encargará de ese tipo de cosas. Pero Marx dice, esto es lo que no tiene que estar separado. Porque esto te convierte en un ignorante que lo único que conoce es una pequeña parte del proceso productivo. Y ahí es donde el capitalista se hace necesario. Y en la sociedad socialista, dice Marx, bueno, todos debemos estar preparados para ocupar el puesto que sea necesario ocupar. Por eso le interesa esta educación que él denomina polivalente. Bueno, a ver, perdón. La formación polivalente debe garantizar múltiples posibilidades de actividad. El tiempo que la polivalencia de la instrucción debe garantizar la formación más completa posible, suministrando una sólida dimensión humana y múltiples posibilidades de actividad.
Marx y Engels oponen al criterio burgués de pluriprofesionalidad, es decir, muchas profesiones. Pluri es mucho, muchas profesiones. Pluriprofesionalidad, la idea de polivalencia, del hombre completo, que trabaja con las manos y con el cerebro, que domina su trabajo y no es dominado por él. Bien, ¿qué más? A ver. La educación dará a los jóvenes la posibilidad de asimilar rápidamente en la práctica todo el sistema de producción completo, lo que yo les decía recién, ¿no? Todo el sistema de producción y les permitirá pasar sucesivamente de una rama de la producción a otra, según sean las necesidades de la sociedad o sus propias inclinaciones. Por consiguiente, la educación los liberará de ese carácter unilateral que la división actual del trabajo impone a cada individuo. Y más adelante dice, a ver. Bueno. A la escuela solo le corresponden las ciencias de la naturaleza, solo las verdades que son independientes de toda prevención de partido y no dejen lugar más que para una sola interpretación. Marx y Engels defienden una enseñanza estatal, pero fuera del control del gobierno. Fuera del control del gobierno. Es raro esto, ¿eh? Estatal, pero fuera del control del gobierno. De tal manera que éste no pueda inmiscuirse en la enseñanza propiamente dicha, a la cual hay que sustraer no solo de la injerencia del gobierno, sino de cualquier otra procedente de otros ámbitos. Bien. La educación socialista se basa en una pedagogía del trabajo, el trabajo productivo que tiene una utilidad económica, ocupa el lugar central, está vinculado a la enseñanza. Este principio exige una modificación radical de la escuela que debe transformarse de escuela libresca y magisterial en una escuela del trabajo y de la producción. No antes ni después, sino a la par que la revolución social, la transformación educativa es una condición indispensable del desarrollo total del hombre y del cambio de las relaciones sociales. La educación debe acompañar y acelerar ese desarrollo y ese cambio, pero no es la encargada exclusiva de desencadenarlo ni hacerlo triunfar. El cambio es la revolución y depende de otros factores que no tienen que ver con la educación. La educación debe preparar a la clase obrera. Jamás se podrá conseguir nada, ni por la educación ni por la violencia política, si el proyecto que se quiere hacer realidad no responde al desarrollo necesario del proceso social. Y finalmente acá estaríamos más o menos terminando con lo que dice Marx. Después viene Makarenko. Por si a alguno le interesa, le cuento que Makarenko es el gran pedagogo soviético, ¿no? El que va a organizar la educación después de 1917, de la Revolución de Octubre, pero más que nada muy posteriormente, ¿no? Ya en la época de Stalin. O sea, va a pensar unas cuantas cosas Makarenko. Pero Makarenko no es el tema al que nosotros no nos vamos a meter con Makarenko. Esto debería ser parte de otra materia que se llame pedagogía, por ejemplo, ¿no? Por lo menos así era cuando yo lo estudié.
Nosotros de ahí vamos a pasar para la próxima clase, van a leer todo lo que está debajo del título A Gramsci, A de Antonio, ¿no? A Gramsci, educación y hegemonía. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase. Creo que lo de Marx no da para mucho más que esto, así que si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado hasta el momento, es ahora cuando pueden preguntar, o más bien cuando deben preguntar. Bueno, parece que todos están más o menos bien con esto. ¿Quieren tomarse un minuto para preguntar algo? No sé, ¿qué quieren hacer? Profe. ¿Sí? Cuando habla del fundamento de la pedagogía socialista, que dice que, bueno, que el régimen que conviene la educación con la producción material, el trabajo intelectual y manual organizado en la educación, de manera que no se rompa, había una partecita, bueno, esto que decía que el trabajo fabril era como la base y el centro de la educación. Yo no entendía cuando habla del fundamento de la pedagogía socialista. No entiendo concretamente la pregunta. ¿Cuál es, Carolina, tu pregunta concreta? Habilita el micrófono. Perdón. Cuando habla del fundamento de la pedagogía socialista, hay una parte que está después de la polivalencia. Ahí no me quedó claro. Hay un apartado, lo estoy buscando. Creo que está antes de los contenidos del Estado. Que dice régimen que conviene. A ver, la pedagogía socialista primero... Bueno, la definición, sí. Sí. Primero, entendamos por pedagogía la forma de organizar la educación y a qué le damos más importancia en materia de educación. Y bueno, el fundamento de la pedagogía socialista es todo esto que hablamos, es decir, la vinculación de el trabajo con la educación. Y esto de educar en el propio lugar de trabajo y no separar al que piensa del que hace. O sea, la educación debe ser esto, polivalente. La persona debe acceder a todos estos niveles de la producción. Debe poder planificar la producción, pensar en la venta, en la compra de la materia prima. Debe participar en todo el proceso productivo. Esto es la pedagogía socialista. Esencialmente es esto. Y tratar de desarrollar... Es más, estoy buscando la parte para leértelo. Si es que lo encuentro. A ver. Bueno, la educación que Marx propone es una educación que está pensada para que el trabajador se libre de su patrón,
para que pueda entender todo el proceso productivo y que pueda librarse de su opresor, ¿no? Acá hay una parte donde te dice, pero no, me imagino que no es esto a lo que vos haces referencia. Pero... Perdón, profe, no la encuentro. Ahora cuando la encuentre lo mando por clase. Está bien, no tiene importancia, porque en realidad lo que yo quiero que sepan es que entiendan a grandes rasgos cuál es la diferencia entre esta forma de pensar la educación y la forma en que se piensa la educación desde los parámetros o desde la perspectiva de la burguesía. Hay una parte donde lo dice con mucha claridad. La educación socialista preconizada por Marx y Engels exige, por lo tanto, la participación de niños y jóvenes en el proceso concreto de producción, teniendo en cuenta que para nuestros autores la producción supone la unidad de la actividad material e intelectual. Y creo que ahí se resume muy bien cuál es la intención que Marx tiene para con la educación. No sé si te contesté. Sí, profe, sí. Bueno. Lo que pasa es que no encuentro, estoy buscando, perdón. No encuentro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Quedan 10 minutos. Bien. Como no hay preguntas, doy por sentado que está todo más o menos como tiene que estar. Me parece que es muy arriesgado lo mío. Estará todo como tiene que estar, pero bueno. Diego dice que sí, pero el resto no dice nada. Sí, lo que pasa es que yo le había hecho el resumen y ya tenía lo que usted dijo, lo tengo resumido. Ya lo había leído. Entonces, bien, es lo que estaba hablando. Perfecto. No, bien por vos. Listo, chicos. Hacemos así. No se atrasen con las cosas. No se atrasen con las cosas, porque después remontar esto es complicado. Así que manténganlo al día. Hagan la lectura. Saquen las cosas más importantes. Si alguno grabó todo esto, ¿no? Lo puede escuchar y a partir de lo que yo digo, más o menos, se darán cuenta que es lo importante. Lo que les voy a pedir para acreditar esta segunda parte de la materia va a ser otro mapa conceptual. Y más que eso no voy a pedir. Van a tener que presentarme estos dos trabajos para que después puedan quedar en condiciones de dar el final. Si no hay otra pregunta, terminamos acá. Muy bien, listo. Que descansen y nos vemos el próximo martes. Chao. Muy bien. Gracias. De nada, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chicos, hasta luego.